Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre Sukkot. ¿Qué podemos aprender de Sukkot? Esta festividad que acabamos de estar observando, alegrándonos delante del Eterno según la ordenanza, el mandamiento. Aprendiendo qué cosas proféticas podemos estar aprendiendo sobre esta observancia y este mandato que por muchos años se nos estuvo enseñando que ya no tenía validez, y hoy, en el proceso y en este caminar que el Eterno nos ha trazado y que nos ha ayudado a crecer y a comprender, y nos ha puesto un corazón humilde para poder escuchar su voz y seguirla, para poder reconocer que por encima de nuestra ideología, por encima de nuestros propósitos personales, por encima de nuestra denominación o cultura en la cual hayamos crecido, por encima de eso está su verdad, que es inmutable y no cambia. Ahora, ¿qué podemos aprender de Sukkot? ¿Qué podemos aprender de manera terrenal en nuestra vida presente en la cual vivimos hoy? ¿Qué podemos aprender sobre las cosas de, de la vida en los Shamaim o en los cielos, como muchos también lo conocen? ¿Qué podemos aprender de esta observancia que es sombra de las cosas por venir? ¿Qué podemos aprender de estos tiempos, de los cuales el Eterno nos manda a que estemos pendientes? Nos lo dice por medio de todos sus profetas y aún su Hijo, el Mesías Yeshua. Nos dicen que nadie nos engañe, que estemos pendientes a los tiempos y a las ocasiones, velando para que no nos sorprenda el día. Y aún Shaul se lo dice a uno de los destinatarios a los cuales le envía una de las cartas, a ese grupo o a esa comunidad en tesalonicense. Le dice: porque sobre los tiempos y las ocasiones ustedes no tienen necesidad de que yo les siga indagando o escribiendo sobre el tema, porque ustedes conocen perfectamente el tiempo de la venida de nuestro Adón. O sea, es importante conocer los tiempos y las ocasiones. Pero para comenzar este tema de Sukkot vamos a estar leyendo Wayikra 23:34 o Levítico 23:34, que dice de la siguiente manera: dile al pueblo de Israel, al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será la festividad de Sukkot, o de Sukkot, perdona, la festividad o el Hat de Sukkot, que muchos también lo conocen como cabaña. Será la festividad de Sukkot para Yehová Baruch Hashem por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrenda encendida a Yehová Baruch Hashem. El octavo día observará una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yehová Baruch Hashem. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. ¿Qué cosas podemos aprender de manera o qué cosas podemos estar aplicando para nuestra vida personal hoy en día? Uno de los ejemplos de los cuales yo considero que podemos aprender mucho de lo que está relatado en la Escritura, en el libro de Bamidbar o en el libro de Números capítulo 9. Podemos aprender sobre lo que sucedía en ese momento y cómo nosotros podemos aplicarlo hoy en día en nuestra vida personal. Dice de la siguiente manera: el día en que se erigió la morada,
La nube cubrió la morada, la carpa de la alianza, y por la noche reposaba sobre la morada en forma como de fuego hasta la mañana. Siempre era así. La nube lo cubría apareciendo como fuego por la noche, y siempre que la nube se elevaba de la carpa, los israelitas se ponían en marcha enseguida, y en el lugar donde se posaba la nube, allí acampaba los israelitas. Por una orden de Yuhewaheb Baruch Hashem, los israelitas desmontaban el campamento, y por una orden de Yuhewaheb Baruch Hashem acampaban. Permanecían acampados mientras la nube se quedara sobre la morada. Cuando la nube se quedaba sobre la morada por muchos días, los israelitas observaban el mandato de Yuhewaheb Baruch Hashem y no emprendían marcha. En ocasiones en que la nube reposaba sobre la morada solo por unos pocos días, ellos permanecían acampados al mandato de Yuhewaheb Baruch Hashem y desarmaban el campamento al mandato de Yuhewaheb Baruch Hashem. Y en ocasiones que la nube se quedaba desde la tarde hasta la mañana, ellos desarmaban el campamento tan pronto se elevaba la nube en la mañana, de día o de noche. Siempre que la nube se levantaba, ellos desarmaban el campamento. Fueran 2 días o un mes o un año, todo el tiempo que la nube se quedara sobre la morada, los israelitas permanecían acampados y no emprendían viaje. Solamente cuando ella se levantaba, desarmaban ellos el campamento. A una señal de Yuhewaheb Baruch Hashem acampaban, y a otra señal de Yuhewaheb Baruch Hashem desarmaban el campamento, observando el mandato de Yuhewaheb Baruch Hashem, según lo ordenó Yuhewaheb Baruch Hashem ante Moshe. Este es uno de los ejemplos de los cuales yo considero que deberíamos de aplicar en este tiempo en el cual nosotros estamos, de los cuales ya sabemos que pasó o que pasaron los 7 días, ya también al 8º día de Shemini Atzeret, de esta festividad, pero sí como manera de recordatorio, porque esta azúcar que somos nosotros, seguimos o estamos siguiendo nuestro trayecto, nuestro camino. Y una de las cosas que podemos aprender aquí es cómo nosotros, como un azúcar que nos estuvimos alegrando delante del Eterno por 7 días, tenemos que reconocer que asimismo tenemos que seguir la dirección de ese Rey que nos ordena a no solamente alegrarnos delante de Él, sino también a seguir hacia adelante, a seguir marchando según su mandato. O sea que esta azúcar tiene que también reconocer que una de las características que tenemos que tener es que no nos movemos bajo la dirección ni bajo la influencia de este sistema, sino bajo la ordenanza y el mandato del Eterno. El Eterno es no solamente el que nos ordena si nosotros obedecemos en las festividades, sino, como dice aquí el ejemplo, sea un día, fueran 2 días, fuera un mes o fuera un año, cuando el Eterno le ordenaba que ellos quitaran la azúcar o la cabaña o la morada en la cual vivieron y se movían a la dirección del Eterno, el pueblo de Israel lo hacía. O sea que también podemos aprender que el servirle al Eterno no meramente es cumplir sus mitzvot, sino también es escuchar su voz y seguirle. ¿Y a qué me refiero a escuchar su voz y seguirle? A que si el Eterno nos ordena, si el Eterno nos da un mandato de hacer algo, sea ayudar al necesitado, sea hablar de las virtudes que Él nos está enseñando con el vecino, con el que está al frente de nosotros, con aquella persona que está enferma,
que tal vez no pensábamos ir a visitar, pero de momento el Eterno nos dice, mira, quiero que levantes tu morada de donde estás ahora en tu casa y camines y vayas y extienda tu suca a aquel necesitado que está allí, sea en un hospital, sea en su casa, sea en el lugar que se encuentra. O no meramente ir a ayudar a un necesitado, sino ir a hablar y amonestar a tal vez una persona que Él nos mande a que le demos un mensaje. Así como los profetas guardaban sus mandamientos, seguían sus ordenanzas, pero también escucharon su voz y esa voz que le decía, vete a mi pueblo y dile que se vuelvan a mí. O sea que esta Sukkot no solamente está puesta para seguir los mandamientos del Eterno, sino también para amarle con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Y qué significa eso? Significa que la prioridad de nuestra vida es amar al Eterno. Es demostrárselo con nuestras acciones. Así como cuando una pareja se casa y el hombre no meramente está con su esposa viviendo y acostándose, yendo a trabajar y a venir, sino también hay momentos donde el esposo le dice a su esposa que vaya a hacer algo o la esposa le dice a su esposo que quiere algo. El amor del esposo hacia su esposa o el de su esposa hacia su esposo automáticamente lo va a impulsar a complacer a su esposa, siempre y cuando reconozca y entienda que es la voluntad del Eterno. Esta azúcar tiene que estar pendiente y sus oídos abiertos siempre a escuchar la voz del Eterno y a no moverse si no es conforme a su voluntad. O sea, que tenemos que estar discerniendo y buscando ese afinamiento para reconocer cuándo es una concupiscencia de nosotros o cuándo es la voluntad del Eterno, cuándo es realmente la voz del Eterno que nos está diciendo que marchemos o cuándo es la voz de este sistema que nos impulsa a veces a pensar y a creer que el Eterno es el que nos está ordenando hacer cosas o como si lo que estuviésemos haciendo no es tanto de la desobediencia hacia el Eterno. Nos pinta las cosas como si fueran cosas normales, como si no tuviese nada de malo estar practicando o estar haciendo cosas de las cuales este sistema utiliza para que nosotros nos desviemos del camino o para que empecemos nosotros a dejar de escuchar la voz del Eterno y empezar a escuchar su voz. Esto es algo de lo cual nosotros tenemos que estar siempre pendientes, así como dijo Yeshua. Miren que nadie los engañe. Cuando les diga, mira, helo aquí o helo allá, no vayas. Así cuando el sistema diga, mira, lo mejor que te puede pasar a ti es seguir este camino porque aquí es donde vas a tener éxito. Aquí es donde vas a tener lo que todo ser humano desea. Nosotros podamos reconocer y entender que esa no es la voluntad del Eterno. Que la voluntad del Eterno es agradarle a Él, confiar en Él. Y que así como en una ocasión dijo Abraham al rey de Sodom y Amorá, yo no quiero nada de ti. Para que después no diga que tú me enriqueciste. Sino que entendamos que toda la riqueza que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos, todo lo que nosotros pedimos, queremos y deseamos que venga del Todopoderoso. Que nosotros tengamos esa conciencia limpia de decir todo lo que está entrando en esta azúcar es porque vino del Eterno y está conforme a su voluntad. Otra de las cosas que podemos aprender en nuestra vida presente es otro ejemplo que está en Números 12, capítulo 15. Dice de la siguiente manera, esto está basado en el relato cuando
Aarón y Miriam comentan sobre Moshe, cuando de una u otra manera hacen un comentario que aparentemente fue fuera de lugar delante del Creador. El Creador los llama y los saca fuera del campamento y les habla. Y toma la decisión de sacar a Miriam del campamento. Y dice, así sacaron a Miriam del campamento por 7 días. Y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se readmitió a Miriam. Después de eso, el pueblo salió de Yatzeró y acampó en el desierto de Parán. Esta Sukkah tiene que reconocer que no solamente estamos para hacer la voluntad del Eterno y estar pendiente a escuchar su voz y a seguirla, sino también tenemos que ser intercesores por nuestro prójimo. Tenemos que pedirle al Eterno que por favor, aquella persona que está débil, aquella persona que reconocemos que falló, como falló Miriam y Aarón, aquella persona que tal vez el Eterno está pasando un proceso de disciplina por esa persona. Tenemos que reconocer que nosotros también estamos exentos a fallar. Tener empatía con esas personas y decirle al Padre, Padre, esta Sukkah no quiere seguir hacia adelante hasta que la Sukkah que está débil, aquella Sukkah que tú la has sacado momentáneamente del campamento, se recupere y sea restablecida en nosotros, ya que somos un cuerpo. Y si uno de nuestros miembros está pasando por una necesidad, se supone que todos nos dolamos. Se supone que todos nos afligemos por la persona. En una ocasión Shaul dijo algo similar. Dijo, ¿quién de ustedes no enferma y yo enfermo? O sea, dejándole saber que él se sentía parte del cuerpo al cual estaba hablando. Esto de tener misericordia es algo de lo cual aún Yeshua dice que es una de las virtudes más extraordinarias que puede tener un ser humano. Yeshua dijo, bienaventurados o dichosos o felices aquellos que son misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Ser misericordioso con el prójimo no solamente debe ser algo de lo cual nosotros practiquemos, sino de lo que deberíamos de procurar practicar continuamente. Continuamente practicar la misericordia es una de las virtudes que todo ser humano debería de tener y de practicar. Cuando nosotros tenemos misericordia podemos hablarle del mensaje de salvación a las personas con un espíritu correcto, no con un espíritu altanero, no con con la altivez de ya yo creo esto y esto que yo creo me hace sentir que soy más elevado que tú y por eso tengo el derecho de hablarte y hacerte creer que eres un ignorante. En ningún momento aquí aparece que el pueblo de Israel se sintió mejor que Miriam, ni aún Moshe, ni tampoco a Aarón. A Aarón aquí lo que dijo fue a Moshe, por favor, intercede por tu hermana. Y Moshe no dijo, pero ¿es que acaso puedo yo decirle al Eterno que no haga algo de lo que ya él ha declarado? Moshe no dijo nada de eso. Moshe rápido intercedió ante el Eterno. Le dijo, por favor, no le hagas esto a mi hermana. Perdona su pecado. Y aún a pesar de que ese pecado había sido dirigido directamente hacia Moshe, Moshe intercedió a pesar de eso. Sabemos que el Eterno le dijo que sí, que la iba a perdonar, pero que no le iba a dejar sin disciplina. Y que por 7 días iba a estar fuera del campamento.
Moshe aceptó el mandato del Eterno, pero se quedó esperando a su hermana para que se uniera de nuevo al pueblo. Esto es lo que nosotros reconocemos que es una Shuvah genuina y sincera, y una misericordia genuina y sincera. Porque tampoco podemos decirle al hermano que lo perdonamos, que ya está todo bien, y realmente en nuestro corazón todavía no hay una sanidad completa y genuina. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones, donde muchas personas terminan en una diferencia. Y para aparentar de que son misericordiosos y religiosos, le dicen al hermano: no te preocupes, ya yo te perdoné. No te preocupes, está todo bien, yo no tengo rencor contra ti. Pero realmente esa azúcar por nada del mundo quiere permitir seguir compartiendo con ese hermano. Por nada del mundo. En contrario, a veces en ocasiones dicen que lo perdonaron, pero siguen hablando indirectamente sobre el tema como si todavía le doliera. Aprendamos de lo que sucedió con Miriam y tengamos un corazón dispuesto para ser genuinos y transparentes delante del Eterno y delante de los hombres. Que esta azúcar tenga la característica de ser un libro abierto ante el Eterno y ante nuestro prójimo. No es nada malo decirle a nuestro prójimo: sabes que me dolió y me sigue doliendo lo que tú me hiciste, pero yo estoy orando a nuestro Padre Celestial para que Él sane mi corazón de todo corazón y yo pueda sacar esto que tal vez me está incomodando todavía hasta el día de hoy. Ser sincero y genuino no es un pecado, pero no podemos decirle a nuestro hermano que le hemos perdonado cuando realmente no lo hemos hecho. Podemos decirle: yo quiero perdonarte, yo te voy a perdonar, y procurar el perdón. Y estamos seguros de que el Eterno va a obrar en nuestras vidas. Y va a sacar ese rencor que tal vez tengamos. O va a sacar ese orgullo o esa altivez que tal vez nos está impidiendo perdonar de una manera bíblica y completa a nuestro hermano. Esto es algo de lo que toda azúcar debería de tener como característica: ser sincero y genuino, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder compartir este mensaje con humildad hacia aquellas personas que tal vez no están pensando en estos momentos de la misma manera que nosotros pensamos. Esas personas que todavía piensan de la manera que nosotros pensábamos hace meses o hace años, cuando le compartimos el mensaje de que el Eterno es uno. Cuando le compartimos el mensaje a esas personas y le decimos: queremos extender nuestra azúcar hacia ti, y que reconozcas que el Eterno quiere tener esa cobertura sobre ti. Porque la cobertura que tienes es la cobertura de los mandamientos establecidos por hombres y tradiciones, y no conforme a la Torá y a la Muná en Yeshua. Cuando compartimos eso con esas personas, tenemos que reconocer que tenemos que procurar hacerlo como Yeshua lo hizo con nosotros, con amor, misericordia y paciencia. ¿Por qué? Porque por esas personas también Yeshua murió. Hay un ejemplo que estuve compartiendo con unos hermanos y me llamó mucho la atención porque lo había leído hace un mes atrás. Y cuando lo compartí con ellos, lo relacioné totalmente con esta festividad. Aunque nosotros reconocemos que toda la escritura fue escrita para nuestro provecho, que todos los ejemplos que aparecen en la escritura fueron escritos para que nosotros podamos aprender de ellos y no caer en los mismos errores que ellos cayeron, o también
para aplicar las cosas que ellos aprendieron. Vamos a leer un poco sobre lo que dice Segunda de Crónicas 30 y vamos a aprender de la actitud que tuvo este rey y estos Kohanim en este tiempo, sobre una festividad que no es Sukkot, pero sí sobre un restablecimiento sobre las cosas de las cuales el Eterno mandaba a que se hiciera. Vamos a leer y voy a explicar un poco. Dice Segunda de Crónicas 31. Yehizquiyahu o Ezequías envió mensajes por todo Israel y Judá, y también escribió carta a los de Efraín y Manasés para que acudieran a la casa de Yuhewahé Baruch Hashem en Jerusalén para celebrar Pesaj a Yuhewahé Baruch Hashem, el Elohim de Israel. El rey y todos sus oficiales y congregación en Jerusalén habían acordado celebrar Pesaj en el segundo mes, porque en aquel tiempo no la pudieron celebrar, ya que no se habían purificado suficientes Kohanim o sacerdotes, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y el rey a toda la congregación y él le pareció apropiado emitir un decreto y proclamar por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que se acudieran a celebrar el Pesaj a Yuhewahé Baruch Hashem, el Elohim de Israel, en Jerusalén. No era a menudo que actuaban de acuerdo con lo que estaba escrito. Los corredores salieron con las cartas del rey y de sus oficiales por todo Israel y Judá, por orden del rey, que decían: oh israelitas, vuelvan a Yuhewahé Baruch Hashem, el Elohim de sus padres, Abraham, Isaac e Israel, y él se volverá al remanente de ustedes, que escapó de las manos de los reyes de Ashur. No sean como sus padres y sus hermanos, que transgredieron contra Yuhewahé Baruch Hashem, en el Elohim de sus padres, y los entregó a un horror, como ustedes ven. Ahora pues, no sean testarudos como sus padres, sométanse a Yuhewahé Baruch Hashem y vengan a su santuario, que él ha consagrado para siempre, y sírvanle a Yuhewahé Baruch Hashem, el Elohim, su Elohim, para que su ira se aparte de ustedes. Si ustedes se vuelven a Yuhewahé Baruch Hashem, sus hermanos y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y volverán a esta tierra. Porque Yuhewahé Baruch Hashem, su Elohim, es clemente y misericordioso. No apartará su rostro de ustedes si ustedes se vuelven a él. A medida que los corredores pasaban por el pueblo, de pueblo en pueblo, por la tierra de Efraín y de Manasés, hasta llegar a Zebulún, se reían de ellos y los ridiculizaban. Algunas personas de Asher y de Manasés y de Zebulún, sin embargo, se humillaron y se fueron a Jerusalén. La mano de Elohim estuvo sobre Judá, también haciéndolos de una misma mente, para cumplir el mandato del rey y de los oficiales concerniente a las ordenanzas de Yuhewahé Baruch Hashem. En el mes segundo se reunió Jerusalén y una gran multitud, una congregación muy grande, para celebrar la festividad de los Asimos. Se pusieron a quitar los altares que habían en Jerusalén, y quitaron todos los altares de incienso, y los echaron al arroyo de Kidrón, y molaron el sacrificio de Pesaj al 14 del mes segundo. Los Kohanim y los Leviín estaban avergonzados y se santificaron y llevaron ofrendas quemadas a la casa de Yuhewahé Baruch Hashem. Tomaron sus lugares como era su regla según la Torá de Moshe, hombre de Aha Elohim. Los Kohanim esparcían la sangre que recibían de los levitas. Toda la congregación de Judá y todos los Kohanim y Leviim y toda la congregación que había venido de Israel y los extranjeros residentes que habían venido de la tierra de Israel y que habitaban en Judá se regocijaron, y hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Shlomo, hijo de David, rey de Israel, nada semejante había sucedido en Jerusalén. Los Kohanim y los Leviín se levantaron y bendijeron al pueblo, y su voz se hizo oír y su oración llegó a su santa morada.
al cielo. Esto fue algo bien, bien tocante, por lo menos para mi vida, porque es un capítulo que habla de regocijo, de restablecimiento de las cosas y del orden del Eterno, conforme a la Torá de Moshe. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a nosotros que todo avivamiento, toda Shuvá de un pueblo está totalmente condicionada al restablecimiento de la Torá. Nosotros creemos y hemos aprendido que la Torá del Eterno permanece para siempre. Dentro de los lugares donde tal vez muchos nacimos y nos criamos, nos trataron o nos enseñaron por desconocimiento, por ignorancia, por las razones que hubieran, que un avivamiento tenía que estar relacionado con que hubieran milagros, con que hubieran señales, con que hubieran prodigios, con que hubieran manifestaciones metafísicas dentro de un lugar. Pero cuando nosotros leemos la Torá, toda Shuvá es el principio de un avivamiento. Todo el avivamiento está relacionado con un arrepentimiento genuino y un restablecimiento de la Torá. Y cuando hablamos de restablecimiento de la Torá, en cada uno de los relatos de la Escritura que vemos esta Shuvá del pueblo de Israel, lo primero que se relata es que el pueblo lo primero que hacía era restablecer las cosas del templo y empezaban a guardar las festividades bíblicas. Las festividades que el Eterno le dijo al pueblo de Israel que tenían que observar. En esta ocasión restablecieron la festividad de Pesaj. En otras ocasiones vemos que restablecieron la festividad de Sukkot. Todo dependía del tiempo en el cual el pueblo hiciera Shuvá. Pero si vemos aquí, vemos que estas cartas se le envió al pueblo de Israel de parte del rey de Yahudá, cuando ya el reino estaba dividido. Sin embargo, se dice que muchos de esas tribus, cuando recibieron las cartas, se reían. Esto es algo que nosotros vivimos también diariamente. Cuando le decimos a nuestros amigos, mira, las fiestas del Eterno siempre han estado establecidas y se celebran en los tiempos que el Eterno estableció. Muchos se ríen y dicen eso ya pasó de moda. Eso ya no es para nosotros. Eso es para los judíos. Eso no tiene vigencia. No tengo por qué subir a Jerusalén. En otra ocasión vamos a estar hablando un poco sobre la actitud y la personalidad de Jeroboam, porque fue el primero que empezó a poner en la mente de los israelitas que ya no tenían que subir a Jerusalén. Fue el primero que le puso a los israelitas festividades en días que no fueron los que el Eterno estableció. O por lo menos dentro de lo que está escrito, es el primero o uno de los primeros que empezó a hacer eso. Fue el que le dijo y puso esa costumbre y le lavó el cerebro a todas las 10 tribus que se fueron con él, para que siguieran pensando que ya Jerusalén no era el lugar que el Eterno escogió, sino Samaria. Y estableció fiestas, estableció muchas cosas, escogió Kohanim que no eran conforme a la Torá de Moshe, para que hicieran los servicios. Esto trajo este repudio de muchos de las tribus de Israel, para que se rieran y no le hicieran caso a ese llamado de volverse al Eterno. Pero sin embargo dice que sí hubieron otros que también eran de las mismas tribus, y esos sí se humillaron y fueron a Jerusalén. Ese es el llamado que nosotros como Sukkah en esta temporada, en estos tiempos, tenemos que estar dejándole saber
aquellos amigos que piensan que la Torah ya fue abolida. Decirles, sal del sistema de Jeroboam, el cual fueron engañados, y pasa a Jerusalén, al lugar que el Eterno sí estableció, y en los días que el Eterno sí estableció. Deja de estar celebrando, deja de estar gastando tu tiempo en las vanidades que un sistema ha copiado el estilo de Jeroboam para no perder la autoridad. Eso fue lo que Jeroboam hizo. Pensó, si sigo dejando que este pueblo siga subiendo a Jerusalén, van a dejar de verme como una autoridad y se van a ir todos hacia el rey de Judá. Esto fue lo que hizo también la institución tradicional. Si permitimos que estas personas sigan celebrando Pesaj el día que está estipulado en la Escritura, si dejamos que estas personas sigan celebrando Sukkot, Shavuot, panes sin levadura, estas personas van a empezar a reconocer los tiempos y las ocasiones establecidas por el Eterno y no van a querer venir a nuestras instituciones. Así que mejor porque no seguimos el sistema de Jeroboam y establecemos fiestas que no son las fiestas del Eterno, en días que el Eterno no estableció. Y ponemos eso en la mente y en los corazones de las personas para que llegue el tiempo donde crean que ese es el lugar donde ellos deben de estar y no en los tiempos y las fiestas que el Eterno estableció. Sukkah es un tiempo donde nosotros aprendemos y reconocemos que las fiestas del Eterno siempre han permanecido. Que así como el Eterno dijo que Él iba a venir a hacer un tabernáculo o una morada con nosotros, sabemos que eso está relacionado con la festividad de Sukkot. Así como sabemos y reconocemos que la imagen del Elohim invisible vino hacia nosotros, Yeshua, en uno de estos tiempos que está relacionado con Sukkot, donde el Mesías vino y vio, se podría decir por primera vez como ser humano, como hombre, y nació, vemos que está relacionado con estos tiempos. La institución tradicional dijo, no, vamos a ponerlo en otro tiempo para desviar al pueblo. Aún en la carta de Daniel nos dice que va a venir una persona, o iba a venir una persona a cambiar la Torá del Eterno y los tiempos del Eterno. Vimos cómo eso sucedió un poco más adelante con Antíoco Epífanes, pero también vemos cómo siguió ese modelo y cada una de las personas que querían subyugar al pueblo de Israel lo subyugaban por medio de esa estrategia. Dejen de guardar y seguir al Elohim de ustedes. Esta azúcar tiene que permanecer firme y estar establecida sobre la roca. Sobre la roca inconmovible, Yeshua, el Mesías, donde ha prometido que Él va a venir a hacer una morada y el Padre con nosotros, a llevarnos hacia el lugar donde Él está en estos momentos. Esta azúcar tiene que tener esa firmeza y ser misericordioso con esas personas que tal vez se ríen y nos ridiculizan hoy. Porque tenemos la confianza de que aún entre de esas personas, uno de ellos éramos nosotros. Que en un día nos reíamos y ridiculizábamos a aquellos que nos hablaban de estos tiempos. Pero hoy en día somos de aquellos que se humillaron y subieron a Jerusalén. Esto fue algo que Yeshua mismo hizo cuando se encontró con esa samaritana. La samaritana tenía el sistema de Jeroboam en su mente. Son otros días los que hay que alabar al Eterno. Son otros tiempos los que hay que alabar al Eterno. Ya no es en Sukkot en el séptimo mes. Ya no es en el primer mes, en Pesach el 14.
Ya no es Shavuot, ahora es en otro tiempo y en otro lugar. Y Yeshua le dijo, ustedes alaban lo que no conocen, pero nosotros lo que conocemos, porque la salvación viene de los Yahudí. Dejándole saber que el modelo que ella estaba usando para alabar al Eterno podía optar o podía estar influenciado por un corazón puro y sincero, pero tristemente engañado. Este es un tiempo de nosotros decirle a esas personas, dejen la vanidad y pásense al cuerpo del Mesías. Dejen de seguir siendo engañados por un sistema y reconozcan que ese sistema fue establecido por los hombres y no por el Eterno. Esta Sukkah está dispuesta a extenderse como una Sukkah se extendió para que yo entrara. Así como otros tuvieron la misericordia de enseñarnos y la paciencia para que nosotros entendiéramos que estábamos bajo un sistema errado. Cuando lo entendimos, empezamos a celebrar Pesaj, empezamos a celebrar Sukkot con el gozo y la alegría y con la conciencia limpia de que estábamos haciendo realmente la voluntad del Eterno. Permita al Eterno que así como muchos de Manashe, de Asher, de Zabulón, se humillaron y pasaron a Jerusalén y empezaron a celebrar las festividades del Eterno y dejaron el sistema de Jeroboam, el sistema tradicional que contradice totalmente lo establecido por el Eterno, y que puedan entender que estos son sombras de las cosas que van a ver, que vamos a ver, que esto habla de los tiempos y las ocasiones del Mesías, Yeshua, cosas de lo cual ninguna de las festividades paganas del sistema, ninguna, aunque las relaciones con el Mesías no tienen nada que ver con los tiempos y las ocasiones que el Eterno estableció. Esto es algo que nosotros tenemos que tener como característica. Tener una voz de shofar diciéndole a aquellos, vengan y únanse al cuerpo del Mesías. Porque en las festividades es una de las ocasiones perfectas para nosotros practicar de que somos uno. Porque nos reunimos en un mismo día, nos reunimos a una misma hora y celebramos una sola cosa. En el capítulo 27 de Segunda de Crónicas dice que los Kohanim y los Levíim se levantaron, bendijeron al pueblo y su voz se hizo oír y su oración llegó a la santa morada de los Shammai. O sea que dice que nosotros como Sukkah tenemos que bendecir al pueblo. Tenemos que hacer tefilá con la confianza de que está subiendo los Shammai. Pero tenemos que bendecir y hacer oír al pueblo. Tenemos que decirle al pueblo realmente que el gozo y la alegría que nos da el restablecer los tiempos y las ocasiones del Eterno es algo extraordinario. Mira lo que dice Proverbios 27, 5. Dice, la reprensión abierta es mejor que el amor oculto. ¿Por qué? Porque cuando le decimos la verdad a las personas, tal vez muchos piensan que es que lo estamos criticando, pero realmente es porque lo amamos. Porque de qué vale que le sigamos la corriente y le digamos, no, tú estás bien, cuando realmente sabemos que no está bien. Proverbios 16:2 dice, los caminos del hombre le parecen derechos, pero Yuhewahé Baruch Hashem prueba los motivos. Y el 16:25 dice, un camino puede parecerle derecho al hombre, pero su final es un final de muerte. Proverbios 30:12 dice, una clase se cree pura aunque no está lavada de su suciedad. O una generación. Y eso es lo que muchas veces vemos. Personas pensando y creyendo que su camino es un camino correcto. Que su camino es un camino derecho. Que ellos ya están puros. Sin embargo, todavía siguen en su inmundicia. Porque no se han querido lavar del sistema
que los ha mantenido engañados. Leen realmente que la Torá es para siempre. Leen que Yeshua dijo que no vino a abolirla. Leen y los requete leen y se lo dicen aún desde los púlpitos que el nosotros es ser salvos por gracia, no invalidamos la Torá, sino que la confirmamos. Leen y dicen que infracción de la Torá es lo que es el símbolo del pecado, o sea que pecado es infracción de la Torá, o sea que cuando tú infringes la Torá, no cumples los mandamientos, no guardas las festividades, no guardas los tiempos y las ocasiones del Eterno, estás infringiendo la Torá y te haces culpable de todos los demás. Pero sin embargo, la ceguera de la ideología y del sistema le sigue tapando los ojos para que crean en la verdad. Le sigue haciendo pensar que de la manera que ellos están viviendo está bien. Pero no se dan cuenta de que su camino es un camino que no los va a llevar al fin que ellos quieren llegar. La palabra camino es derech. Conforme al término bíblico hebraico, derech es relacionado con una costumbre o un estilo de vida dirigido por acciones aprendidas de sus antepasados o del entorno en donde viven, como comida, educación, ideología, sobre sí mismo, sobre el prójimo, sobre el mundo, la naturaleza, la humanidad, sobre la religión y su práctica. O sea que cuando yo cumplo una festividad y como ciertas comidas en esa festividad, o en mi vida yo como ciertas comidas, o cuando yo busco una educación, o cuando yo pienso una ideología sobre algo, estoy dirigiendo cuál va a ser mi camino en la vida. Y mi camino en la vida va a ser de dos maneras, o conforme a las costumbres aprendidas de mis antepasados, mis padres, o como conforme a las costumbres dirigidas por la Torá. Conforme a las costumbres dirigidas por el entorno en donde vivo, que nos influencia a vestir de cierta manera, a comer de cierta manera, a tratar a las personas de cierta manera, a vivir una religión de cierta manera, o conforme a las costumbres establecidas en la Torá y en la Escritura, conforme a la interpretación de Yeshua. Nosotros vamos a tener que decidir y tomar un derech, un camino. En una ocasión Moshe le dijo al Eterno: quiero ver tu rostro, enséñame tus caminos, enséñame cómo tú quieres que yo viva en esta vida. El Eterno le siguió revelando cuáles eran sus mandamientos, cuáles eran los días festivos, cuáles eran en qué tiempo debería de celebrarlo, y que por medio de eso se relacionan con el Eterno. Otra de las cosas que la Sukkot debe de aprender es que tenemos que levantar sacrificios de alabanza al Eterno. Dice que por 7 días nos vamos a alegrar al Eterno y le íbamos a llevar sacrificios de fuego. Hay un relato donde dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Que esta Sukkot pueda establecer ofrendas y sacrificios diariamente y en las festividades que sean de olor grato hacia el Eterno. Porque una de las cosas que hace el fuego es que levanta un humo que sube hacia los cielos. Y dependiendo del olor, es un olor grato o es un olor desagradable. Que permita al Eterno que esta Sukkot lleve sacrificios de olor grato al Eterno. ¿Y cómo van a ser de olor grato? Porque nuestras costumbres van a ser conformes a su Torá y a las palabras de Yeshua. Cuando hacemos eso, estamos siguiendo la halajá, el camino, el derech de Yeshua, donde dice que él era un hombre que hacía todo lo que el Padre le había enseñado.
El Padre que no tiene sombra de variación ni cambia, le enseñó un camino. Y Yeshua lo siguió y nosotros deberíamos de seguir sus pisadas. Practicar la vida de Yeshua es seguir la Torah del Eterno y emuná en él. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Que aprendamos que las características de esta sukkah deben de ser firmeza, emuná, establecidos en la roca, con olor grato, con nuestras acciones, con nuestra vida, misericordia, paciencia, longanimidad, gritos de júbilo, exhortación hacia el Eterno, hacia el prójimo, perdón, exhortación hacia el prójimo sobre las cosas que el Eterno quiere. Que permita al Eterno que más sukkah se sigan uniendo al cuerpo del Mesías, reconociendo que el estilo y la institución de su fiesta no fueron establecidas por el Eterno y que salgan del modelo de Jeroboam y pasen al modelo de Jerusalén, de la Jerusalén celestial que Yeshua está edificando. Paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, Ubraja, Lekolam. Ay, date.